Mi nombre es Dolores. Tengo 78 años y hoy quiero contarles una historia que nunca compartí completamente con nadie. Una historia que llevo en mi pecho desde hace décadas, pero que ahora siento que necesito compartir. Porque si yo sobreviví a todo lo que viví, tal vez mi historia pueda ayudar a alguien que está pasando por algo parecido. Tal vez en medio del dolor, alguien encuentre fuerza. Tal vez tú que me estás escuchando ahora, necesites saber que existe un camino para seguir adelante. Pero antes de comenzar, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios, porque quiero sentir que esta historia llega lejos, que hay personas en muchos lugares dispuestas a escuchar. Y si puedes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir contando estas historias y a alcanzar a más personas. Ahora respira profundo y acompáñame, porque esta historia no es fácil de contar. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar donde las calles eran de tierra, donde las casas eran sencillas y donde todos se conocían. Mi familia era pobre, pero no era la pobreza lo que me dolía. Era el silencio dentro de aquella casa. El silencio de una madre que no sonreía. El silencio de un padre que solo hablaba para dar órdenes o para quejarse de la vida. Y el silencio de una niña que aprendió temprano que para sobrevivir era mejor no ser vista. Yo era esa niña, Dolores. Y desde muy pequeña aprendí que el mundo no era un lugar seguro para niñas como yo. No había abrazos, no había palabras de cariño, solo días pasando uno tras otro como si la vida fuera una obligación. Mi madre, pobrecita, trabajaba como podía, lavando ropa ajena, cosiendo cuando conseguía trabajo. Mi padre era un hombre difícil. Nunca lo escuché demostrar amor por nadie. Bebía mucho, y cuando bebía, la casa se llenaba de gritos. A veces los gritos se convertían en otra cosa. Objetos rompiéndose, puertas azotándose, y muchas veces, algo peor. Yo era muy pequeña cuando me di cuenta de que mi hogar no era como los hogares de los otros niños. Veía a algunas vecinas llamando a sus hijos para comer con una sonrisa. Veía a madres acariciando el cabello de sus hijas y pensaba, ¿será que algún día mi madre me mirará así? ¿Será que algún día mi padre me llamará por mi nombre sin que yo sienta miedo? Pero ese día nunca llegó. Uno de los primeros recuerdos que tengo es estar escondida debajo de la mesa de la cocina, con las manos en los oídos, mientras mi padre le gritaba a mi madre. No recuerdo exactamente lo que decía, pero recuerdo el tono, el sonido de algo siendo arrastrado, las palabras duras y cortantes. Me encogía, tratando de volverme invisible, esperando que la tormenta pasara. Y así fue como crecí, aprendiendo a escabullirme por las esquinas, a evitar llamar la atención, a respirar más bajo cuando él estuviera en casa. Me convertí en una niña callada, que observaba más de lo que hablaba. Y en el fondo, tenía esperanza. Esperanza de que un día las cosas cambiarían, de que un día él sería diferente, de que un día mi madre tomaría mi mano y me llevaría lejos de allí. Pero la esperanza a veces es traicionera. Recuerdo el día en que mi madre intentó irse. Yo tenía 5 años. Era de noche. Estaba acostada fingiendo que dormía cuando escuché el ruido de la puerta abriéndose despacio. Por el resquicio de la cobija, vi a mi madre cargando una pequeña bolsa. Caminó despacio hasta mi cama y se quedó mirándome un rato. Mi corazón se aceleró. Quería preguntarle a dónde iba, quería pedirle que me llevara con ella, pero el miedo me paralizó. Y entonces ella salió. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Me quedé ahí en la oscuridad sin entender. Pero no pasó mucho tiempo hasta que escuché el ruido de la puerta siendo abierta de golpe. Los gritos comenzaron, los pasos pesados y luego el sonido que más temía. Esa noche aprendí que incluso los sueños más silenciosos pueden ser aplastados por la realidad. Mi madre se quedó, nunca más intentó huir. Y yo comencé a entender que nadie vendría a salvarme, que nadie me sacaría de allí. Si quería sobrevivir, tendría que aprender a luchar. Pero una niña tan pequeña no sabe cómo luchar, así que hice lo que podía. Aprendí a soportar,
y soporté por años. La pequeña Dolores se convirtió en una niña que no lloraba, una niña que fingía no sentir, una niña que, incluso cuando todo dolía, se miraba al espejo y se prometía a sí misma: un día me iré, un día seré libre. Pero ese día aún estaba lejos. Antes de eso, todavía tendría que pasar por muchas cosas. Cosas que ninguna niña debería pasar, cosas que hasta hoy me hacen temblar cuando las recuerdo. Pero por hoy paro aquí. Si quieres escuchar el resto de esta historia, quédate conmigo, porque lo que viene después es aún más difícil. Ahora dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Quiero saber quién está aquí conmigo, escuchando esta historia que guardé por tanto tiempo. Y si esta historia te tocó, dale me gusta a este video y suscríbete, porque contar esta historia no es fácil, pero tal vez de alguna forma pueda ayudar a alguien. Y yo ya aprendí que a veces compartir el dolor es la única forma de seguir adelante. La vida siguió su curso, y yo continué allí, en aquella casa que nunca fue un hogar. Cada día era una batalla silenciosa, una prueba de resistencia. Yo sabía exactamente el sonido de los pasos de mi padre cuando llegaba borracho. Sabía identificar por el olor del aire si aquella noche sería tranquila o si el infierno volvería a instalarse dentro de aquellas paredes. Aprendí a descifrar las miradas de mi madre, que siempre llevaban una mezcla de tristeza y miedo. Veía cuando ella quería protegerme, pero veía también la impotencia en sus ojos. Ella era prisionera de aquella vida, igual que yo. La diferencia era que yo todavía tenía esperanza de escapar. Los años pasaron y fui creciendo, pero dentro de mí, la niña pequeña y asustada seguía existiendo. Me convertí en una niña silenciosa, introvertida. Era buena para desaparecer. Si mi padre estaba de mal humor, me encogía en algún rincón de la casa, me volvía invisible. Aprendí a no hacer ruido, a no llamar la atención, porque llamar la atención significaba sufrir. Fue alrededor de los 8 años que me di cuenta de algo que me acompañaría por el resto de mi vida. El silencio también es un escudo. Cuando no hablas, no te quejas, no lloras. Nadie nota tu dolor. Y cuando nadie nota tu dolor, es solo tuyo. Nadie puede usarlo contra ti. Mi madre, pobrecita, siempre parecía cansada. Sus ojos siempre estaban hinchados, su rostro siempre marcado por el peso de una vida que ella nunca eligió. Había noches en que se sentaba en el borde de mi cama en silencio. Yo sabía que quería decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una advertencia, pero nunca salía palabra alguna. Fue en esa época que comencé a soñar con escapar. Imaginaba que un día una persona buena aparecería y me llevaría de allí. Tal vez una vecina notaría algo y me ayudaría. Tal vez un día mi madre conseguiría tener el valor de partir y me llevaría con ella. Pero nada de eso sucedió. La escuela para mí era un alivio, un lugar donde podía existir sin miedo. Pero yo no era una niña como las otras. Mientras mis compañeras hablaban sobre juegos, listones para el cabello y dulces que les habían dado sus padres, yo solo escuchaba. No tenía historias felices que contar. Un día, una maestra me llamó a la salida. Tomó mis pequeñas manos entre las suyas y me preguntó: ¿Está todo bien en casa? En ese momento, mi corazón se aceleró. Alguien había notado. Alguien sabía. Pero por miedo, por instinto, por esa lealtad ciega que el sufrimiento crea, solo asentí con la cabeza. «¿Está todo bien?» «Sí, maestra». Ella me miró a los ojos y suspiró. No insistió, solo apretó mi mano una última vez y dijo: «Si algún día necesitas ayuda, estoy aquí». Pero yo nunca fui. Las personas miraban, pero no veían, sospechaban, pero no actuaban. Y aprendí que para sobrevivir tendría que contar solo conmigo misma. Fue así como me volví aún más cerrada, una niña que no lloraba, que no pedía nada, que no mostraba debilidad, hasta que un día algo sucedió, algo que lo cambió todo. Pero eso lo cuento después. La vida en aquella casa era un ciclo sin fin. Me despertaba todos los días sabiendo exactamente qué esperar. El silencio pesado de las mañanas,
Mi madre caminando por la casa, con pasos cuidadosos, como si pisara fragmentos de vidrio, el fuerte olor a alcohol impregnado en las paredes, incluso cuando mi padre no estaba cerca, la tensión invisible que nos envolvía como un abrazo asfixiante. Pero lo peor de todo no era la rutina de miedo, era saber que nadie hacía nada. Las vecinas veían a mi madre con los ojos hinchados, veían las marcas que a veces ella no conseguía esconder. Algunas se acercaban, preguntaban en voz baja si todo estaba bien, pero cuando ella sonreía sin mostrar los dientes y asentía con la cabeza, fingían creerle. Yo veía en sus ojos el alivio de no tener que involucrarse. Y conmigo era lo mismo. En la escuela sentía las miradas de algunas maestras sobre mí. Sabía que ellas notaban que algo no estaba bien, pero yo ya había aprendido la lección. Cuando me preguntaban si estaba bien, sonreía y decía que sí, porque sabía la verdad. Nadie iba a salvarme. Necesitaba aprender a salvarme a mí misma. La primera vez que realmente entendí el peso de lo que vivía fue a los 8 años. Estaba jugando en la calle, como hacía siempre que podía. La calle de tierra era mi único refugio, el único lugar donde me sentía libre. Me gustaba dibujar en el polvo con una rama, imaginando que cada garabato era una parte de un mundo solo mío. Aquel día, un vecino se acercó, un hombre mayor de esos que siempre parecen estar ahí, observando. Se agachó a mi lado y me miró con una expresión extraña. «Eres fuerte, niña», dijo. «Nunca lloras, nunca reclamas». No respondí, solo seguí dibujando en la tierra, fingiendo que él no estaba allí. «Yo veo las cosas», continuó en un tono más bajo. «Sé que tu casa no es fácil». Mi corazón se aceleró. Por primera vez, alguien decía aquello en voz alta. Él se quedó en silencio por un instante, como si estuviera eligiendo bien las palabras. «Hay gente que nace para sufrir, ¿sabes? Algunas niñas vienen al mundo ya condenadas». Lo miré, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. «¿Pero sabes cuál es el secreto?», preguntó, sonriendo de una manera que me incomodó. «Aprender a aceptar». Se levantó, me dio una palmadita en el hombro y se fue. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre mí como piedras. Hay gente que nace para sufrir. Fue ese día que me hice una promesa a mí misma. Yo no iba a aceptar. A partir de ahí, algo cambió en mí. No podía huir, aún no podía cambiar mi vida con mis propias manos, pero podía prepararme. Comencé a observar todo a mi alrededor, cada gesto, cada palabra dicha dentro de aquella casa. Comencé a entender las señales antes de las explosiones de ira de mi padre. Aprendí a salir del camino antes de que fuera demasiado tarde. Aprendí a reconocer el olor del peligro en el aire. Mi madre, por otro lado, parecía cada vez más quebrada. Con el tiempo, comenzó a hablar menos, a existir menos. Era como si su alma estuviera evaporándose un poco cada día. Una noche me desperté con el ruido de llanto. Era raro que mi madre llorara fuerte, pero aquel día no consiguió contenerse. Me levanté despacio y fui hasta su cuarto. Estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, intentó recomponerse, pero ya era tarde. «Vuelve a la cama, Dolores», susurró. Pero no volví. Me acerqué a ella y, por primera vez en mi vida, tomé la iniciativa de sostener su mano. «¿Por qué no nos vamos?», pregunté, mi voz casi inaudible. Ella me miró por un largo tiempo, y en aquella mirada vi todo lo que necesitaba ver. El miedo, la culpa, la resignación. «Yo no sé a dónde ir», dijo, su voz tan débil como ella misma. Aquella noche entendí que si quería escapar de aquella vida, tendría que hacerlo sola. Comencé a planear. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que un día me iría de aquella casa y nunca más volvería. Y así pasé los años siguientes, esperando el momento adecuado, sobreviviendo un día a la vez. Pero la vida a veces tiene sus propios planes, porque cuando creí que ya había aprendido todo sobre el dolor,
Algo sucedió que me mostró que aún no había visto lo peor. La vida seguía su curso, lenta e implacable. Cada día en aquella casa era una repetición del anterior. Había aprendido a volverme invisible, a respirar bajo, a evitar las miradas de mi padre. Sabía que cualquier gesto equivocado podría desencadenar una tormenta. Pero incluso cuando hacía todo bien, incluso cuando me encogía en los rincones como un fantasma, el peligro nunca desaparecía completamente. Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a guardar memorias que mi mente quería olvidar. Saltaba al menor ruido. Mis manos temblaban cuando alguien hablaba fuerte cerca de mí. No sabía lo que era vivir sin miedo, porque el miedo siempre estaba allí, como una sombra que me acompañaba a todas partes. En la escuela, era la niña que siempre se quedaba al fondo del salón. No porque no me gustara aprender, al contrario, me encantaban los libros, las historias, todo aquello que me transportaba a un mundo diferente. Pero sabía que si llamaba demasiado la atención, podría haber consecuencias en casa. Las boletas de calificaciones eran un problema. Si las notas eran malas, mi padre se enojaría. Si eran demasiado buenas, sospecharía. Así que me mantenía en el término medio, lo suficientemente inteligente para pasar de año, pero nunca lo bastante brillante para que alguien lo notara. La única persona que parecía verme realmente era la maestra de español. Me miraba de una manera diferente, como si supiera que había algo dentro de mí que escondía del mundo. Un día, después de clase, me llamó aparte. «Dolores, ¿te gusta escribir?» Dudé. Escribir. Nadie me había preguntado eso antes. «Sí», respondí en voz baja. Ella sonrió. «Quiero que escribas algo para mí. Puede ser cualquier cosa, una historia, un pensamiento, un sueño». Aquella noche, mientras los gritos resonaban por la casa y mi madre lloraba en el cuarto de al lado, escribí. Escribí sobre una niña que vivía encerrada en una torre alta, rodeada de sombras. Pero esta niña tenía un secreto. Sabía volar. A la mañana siguiente, entregué el papel a la maestra. Ella leyó en silencio y después me miró a los ojos. «Tienes una voz, Dolores. Nunca dejes que nadie te la quite». No respondí. En aquel momento, todavía no entendía lo que eso significaba, pero sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que la escritura era el único lugar donde podía ser libre. Cuando escribía, no era una niña frágil y asustada, era alguien fuerte, alguien que podía cambiar su propia historia. Pero fuera de los cuadernos, la realidad seguía siendo cruel. Una noche, las cosas tomaron un rumbo diferente. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mi padre había llegado. Por el olor en el aire, sabíamos que estaba borracho. Mi corazón se aceleró. Mi madre me lanzó una mirada rápida, una mirada que lo decía todo. «Ve a tu cuarto, ahora». Pero antes de que pudiera salir, él entró a la cocina, los ojos rojos, la voz arrastrada. «¿Qué estás cuchicheando con esta niña?», le preguntó a mi madre, la voz cargada de desconfianza. «Nada, solo estamos terminando los platos», respondió ella, tratando de mantener la calma. Él bufó, me miró y frunció el ceño. «¿Y tú? ¿Qué tanto escribes en esos cuadernos, eh?» Mi estómago se congeló. Yo nunca mostraba mis historias a nadie. Siempre escondía los cuadernos debajo del colchón. ¿Cómo lo sabía? Antes de que pudiera responder, avanzó, tomó el cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con desprecio. «Tonterías», murmuró. «Deberías aprender a hacer algo útil en vez de perder tiempo con estas porquerías». Y entonces, ante mis ojos, rompió las páginas una a una. Quise gritar, quise correr y arrancar los pedazos de sus manos, pero no hice nada. Solo me quedé allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí era destruida junto con aquellas hojas. Mi madre intentó intervenir. «Por favor, no hagas eso». Él se volvió hacia ella con rabia en los ojos. «No te metas». Fue entonces cuando vi la mirada de mi madre, una mirada que nunca había visto antes.
No era miedo, no era tristeza, era algo diferente, algo peligroso. Ella no dijo nada más, solo tomó un trapo y comenzó a secar los platos como si nada estuviera sucediendo. Aquella noche, mientras lloraba bajito en la cama, una verdad comenzó a formarse en mi mente. Yo no era la única cansada. Mi madre también lo estaba. Pero, ¿qué hace una mujer cuando no aguanta más? Cuando se da cuenta de que está atada a un hombre que nunca va a cambiar? No sabía la respuesta en esa época, pero pronto la descubriría. Y cuando sucedió, no fue como en las películas. No hubo discursos emotivos ni despedidas dramáticas. Fue algo silencioso, rápido e irreversible. Pero eso lo cuento después. Los días siguientes fueron diferentes. No porque algo hubiera cambiado en la rutina de aquella casa. El ciclo de miedo y silencio continuaba igual, sino porque algo dentro de mí se había roto junto con aquellas páginas desgarradas. Ya había perdido tanto antes, pero nunca de una forma tan cruel y definitiva. Mis historias eran el único mundo que era mío, el único espacio donde podía existir sin miedo, donde nadie podía tocarme. Pero ahora incluso eso me había sido arrebatado. Mi madre continuaba su rutina de siempre, pero yo veía en sus ojos que ella también estaba atrapada en un sufrimiento que parecía no tener fin. Su mirada estaba más distante, como si ya no estuviera allí. No lo entendía en aquella época, pero hoy lo sé. Ella estaba renunciando lentamente, un poco más cada día. Quería creer que había algo que yo pudiera hacer, que tal vez si fuera una mejor hija, ella podría encontrar una razón para cambiar nuestra realidad. Pero en el fondo, sabía que el problema nunca fue ella. El problema era él. Y él no iba a cambiar. Fue entonces cuando algo sucedió, algo que lo cambió todo. Una tarde, volvía de la escuela más temprano de lo normal. El sol todavía estaba alto en el cielo, y por primera vez en mucho tiempo sentí el viento en la cara sin prisa por llegar a casa. Sabía que a esa hora mi padre aún no habría vuelto del trabajo y mi madre estaría ocupada con sus tareas. Cuando entré a casa, encontré la puerta entreabierta. Aquello ya era inusual. Mi madre nunca dejaba la puerta abierta, ni siquiera durante el día. Al empujar despacio, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una pequeña maleta sobre su regazo. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y sus manos temblaban ligeramente. Mi respiración quedó atrapada en la garganta. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Se iba. Mi corazón se aceleró. Quería correr hacia ella, preguntarle qué estaba pasando, pedirle que me llevara con ella. Pero al mismo tiempo, algo me impedía moverme. Fue entonces cuando ella levantó los ojos hacia mí. Dolores. Su voz salió débil, como si cada palabra pesara 1 tonelada. Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Ya no puedo más», murmuró. Mi pecho se apretó. «Entonces, llévame contigo». Ella cerró los ojos y suspiró. Y en ese instante, me di cuenta de que esa idea nunca había pasado por su cabeza. No estaba huyendo para comenzar de nuevo, estaba huyendo para sobrevivir. Y no había espacio para mí en ese plan. El dolor fue inmediato, un golpe tan fuerte que me quitó el aliento. «Volveré por ti», dijo, tratando de forzar una sonrisa. Pero yo ya sabía, no volvería. Podía verlo en su mirada, que aquella no era una promesa verdadera. Podía sentir que cuando saliera por esa puerta, me quedaría sola. Y me quedé. Ella partió esa misma tarde, mientras yo la observaba desde la ventana, incapaz de correr tras ella, incapaz de llamarla. Me quedé ahí por horas, esperando que cambiara de idea, que volviera corriendo y me llevara con ella. Pero la noche llegó y nunca volvió. Fue así como entendí de una vez por todas que ya no tenía a nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, lloré hasta quedarme dormida. Y al día siguiente, cuando mi padre se dio cuenta de que mi madre se había ido, aprendí que mi vida estaba a punto de volverse mucho, mucho peor. A la mañana siguiente, desperté con el silencio. Pero no era el silencio habitual de aquella casa.
aquel que flotaba en el aire como una amenaza invisible. Era un vacío diferente. Algo estaba mal. Por un instante, mi corazón se llenó de una esperanza ingenua. Tal vez mi madre había vuelto durante la noche. Tal vez todo había sido un error. Pero bastó mirar hacia el otro lado del cuarto, a la cama vacía, para saber que no. Se había ido, y ahora solo quedaba yo. Me levanté despacio, con los ojos aún ardiendo del llanto de la noche anterior. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de la cocina y, por primera vez, vi la casa diferente. El olor del café que mi madre solía preparar no estaba allí. Las ollas no estaban en el fuego. La mesa no estaba puesta. Y entonces me acordé de él. Mi estómago se revolvió. Si mi madre ya no estaba allí, ¿qué significaba eso para mí? Mi padre aún no se había despertado. Era temprano, y yo sabía que había bebido la noche anterior, lo que significaba que se levantaría de mal humor. Intenté mantener la calma, intenté actuar como cualquier otra mañana, pero nada era igual. Y entonces escuché los pasos pesados viniendo de su cuarto. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió con fuerza y apareció en el pasillo. Su mirada estaba turbia, el rostro cansado, pero en cuanto vio la cocina vacía, algo en él se encendió. Frunció el ceño, miró alrededor como si estuviera tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde está tu madre? Me quedé muda. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. «Te estoy preguntando», gritó, dando un paso en mi dirección. Ella se fue. Mi voz salió pequeña, casi un susurro. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Mi padre me miró por un largo tiempo, sus ojos volviéndose cada vez más oscuros. Entonces, sin aviso, dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los platos temblaran. «Esa ingrata se fue», escupió las palabras con odio. «Nos abandonó, nos abandonó». Las palabras resonaron en mi cabeza y, por un momento, casi las creí. Pero entonces algo dentro de mí se rebeló. Ella no nos abandonó. Me dejó atrás. Pero no dije nada, solo me quedé allí parada, esperando lo que vendría después. Y vino. La primera bofetada fue tan fuerte que mi cara ardió. Nunca me habían pegado así antes. Mi padre nunca fue un hombre afectuoso, pero mi madre, de alguna forma, siempre conseguía mantenerlo lejos de mí. Ahora, sin ella, no había más protección. Caí al suelo, sintiendo el sabor de la sangre en la boca. «No llores, Dolores, no llores». Me levanté despacio, manteniendo la mirada baja. Sabía que si lo miraba directamente, solo empeoraría las cosas. Él murmuró algo y fue hasta la puerta de entrada, saliendo sin mirar atrás. La puerta se cerró con fuerza y me quedé allí, sola en la cocina, sintiendo la cara palpitar. Era el primero de muchos, porque después de aquel día, mi padre se convirtió en algo aún peor de lo que era antes. Se hundió en la bebida, en el rencor, y comenzó a desquitar todo en mí. Los días se volvieron largos, las noches insoportables. Cualquier cosa era motivo para su ira. Un plato mal lavado, una respuesta dada en el tono equivocado, una mirada que no le gustaba. Y yo aprendí a callarme aún más, porque ahora, además de no tener a nadie que me protegiera, sabía que cada palabra equivocada podría costarme mucho. Lo soporté porque no tenía elección. Pero un día algo sucedió, algo que me hizo darme cuenta de que si no huía de allí, un día no saldría viva de aquella casa. Los días pasaron uno tras otro, todos cargando el mismo peso, la misma tensión insoportable. Sin mi madre allí, todo empeoró. Mi padre se hundía cada vez más en la bebida, y yo me convertí en su principal objetivo. Sabía lo que venía antes de cada explosión, el fuerte olor a alcohol en el aire, los pasos arrastrados, los murmullos que pronto se transformaban en gritos. Aprendí a anticipar, a percibir las señales, a encontrar escondites dentro de aquella casa. Pero no servía de nada. Tarde o temprano siempre me encontraba. Las agresiones se volvieron parte de la rutina.
Al principio eran empujones, bofetadas, después vinieron los puñetazos. Intentaba no reaccionar. Trataba de convencerme de que si no le daba motivos, si me mantenía pequeña e invisible, él me olvidaría. Pero era imposible, y así me fui convirtiendo en otra persona. La niña silenciosa que soñaba con huir comenzó a desaparecer. En su lugar, surgió alguien endurecido por el dolor, por la soledad, por el miedo constante. Pero lo que realmente me hizo entender que no podía continuar allí fue el día en que casi morí. Era una noche fría. Mi padre había pasado todo el día bebiendo, como de costumbre. Intenté evitar cruzarme en su camino, pero en aquella casa pequeña no había dónde esconderse. Comenzó a gritar de la nada, arrojó un vaso contra la pared, derramó bebida por el suelo. Yo sabía que era cuestión de tiempo hasta que volcara su rabia sobre mí. Me quedé paralizada en la puerta del cuarto, tratando de decidir si debía correr afuera o encogerme en un rincón y esperar que se olvidara de mí. Pero él me vio. Sus ojos estaban rojos, el rostro transformado. Caminó tambaleándose hacia mí, y cuando agarró mi brazo con fuerza, supe que esto iba a ser peor que las otras veces. ¿Crees que puedes mirarme así? Su voz salió arrastrada, llena de veneno. Yo ni siquiera sabía cómo lo estaba mirando, pero cualquier cosa que hiciera sería motivo. Me jaló con fuerza y traté de soltarme. Fue instintivo, pero un error, porque eso lo enfureció aún más. «No eres nada», gritó, arrojándome contra la pared. Mi cabeza golpeó con fuerza y todo dio vueltas. El dolor fue inmediato, cortante, sofocante. Sentí la sangre escurriendo caliente en la nuca. Mi cuerpo se debilitó, mis piernas casi no me sostenían. Pero incluso mareada, incluso sintiendo que podía desmayarme en cualquier momento, vi en sus ojos que esta vez no iba a parar. Esta vez iba a matarme. Y allí, en esa fracción de segundo, algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo. «¡Corre!». Usé el resto de fuerza que me quedaba y salí disparada por la puerta principal. Ni siquiera miré atrás, solo corrí. Corrí lejos de aquella casa, lejos de aquel hombre. Corrí por el camino de tierra con los pies descalzos, sin sentir el frío, sin sentir las piedras cortando mi piel. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que no podía volver. Y allí, en aquella noche oscura, con el viento cortando mi cara y el corazón a punto de explotar en mi pecho, finalmente entendí. O huía para siempre, o no sobreviviría para contar mi historia. El camino de tierra parecía no tener fin. Corrí hasta que mis piernas no aguantaron más, hasta que mis pulmones ardieron y el sabor de la sangre subió a mi garganta. El viento frío cortaba mi rostro, pero no me detenía. No podía detenerme. Lo único que me acompañaba en aquella noche era el sonido de mis propios pasos y el miedo de que en cualquier momento él pudiera aparecer detrás de mí. Me preguntaba si tendría el valor de buscarme, si estaría demasiado borracho para notar mi huida o si simplemente no le importaba. Cuando finalmente me detuve, mis pies estaban heridos, sucios de polvo y sangre. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el shock. Me senté junto a una vieja cerca, sintiendo la noche a mi alrededor. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo que había sucedido. Huí. Finalmente salí de aquella casa. Pero, ¿y ahora qué? La realidad me golpeó con fuerza. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no conocía a nadie que pudiera acogerme. Mi madre había desaparecido sin dejar rastro. Estaba sola en el mundo, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue volver a la escuela. Era el único lugar donde sentía un mínimo de seguridad, donde al menos algunas personas parecían preocuparse. Tal vez mi maestra de español podría ayudarme. Tal vez alguien me vería allí y preguntaría qué estaba sucediendo. Entonces me levanté y seguí caminando. Tardé horas hasta que los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte. El cansancio pesaba sobre mí, pero la adrenalina aún me mantenía en pie.
Cuando vi las rejas de la escuela a lo lejos, algo dentro de mí se aflojó. Esperaba que al entrar, alguien me mirara y se diera cuenta, que me vieran como realmente era, una niña huyendo de la muerte. Pero cuando pasé por las rejas y vi a los alumnos llegando como cualquier otro día, me di cuenta de que para ellos nada había cambiado. Yo era solo una más. La maestra de español estaba en el patio, y algo dentro de mí me empujó hacia ella. Me miró, y al instante su rostro cambió. Dolores, ¿qué pasó? Mi garganta se cerró. No podía responder. Ella me tomó del brazo y me llevó a un salón vacío. Me sentó en una silla, miró los cortes en mis pies, la sangre seca en mi nuca. ¿Quién te hizo esto? Quería responder, quería contarle todo, pero durante tanto tiempo había aprendido a no hablar, a no confiar, que las palabras simplemente no salían. Ella no insistió. Espera aquí, salió y me quedé allí sola, sintiendo que mi cuerpo finalmente cedía al cansancio. Debería estar asustada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. Esperanza, tal vez. Solo tal vez mi historia no terminaría ahí. Me quedé en aquel salón por un tiempo que pareció una eternidad. El silencio era diferente del que conocía. No era aquel silencio pesado de mi casa, lleno de miedo y amenazas invisibles. Era un silencio de espera, de incertidumbre. Mis pies dolían, mi cabeza palpitaba, y apenas podía pensar con claridad. Solo sabía que había llegado hasta allí y ahora necesitaba enfrentar lo que vendría después. Cuando la puerta se abrió, mi maestra volvió acompañada de una mujer que nunca había visto antes. Vestía ropa sencilla, pero tenía una mirada firme y seria. Dolores, esta es la señora Elena. Trabaja en el DIF, dijo mi maestra con voz tranquila. ¿DIF? Ya había oído hablar de ello, pero nunca imaginé que algún día tendría algo que ver conmigo. La mujer se acercó despacio, como quien sabe que no puede asustar más de lo que la vida ya ha asustado. ¿Puedes contarme qué pasó? Miré a mi maestra. Ella asintió con la cabeza, como diciendo, puedes confiar. Y entonces, por primera vez en la vida, lo conté todo. Las palabras salieron entrecortadas, bajas, llenas de pausas y vacilaciones, pero salieron. Conté sobre mi padre, sobre los gritos, sobre el miedo que me acompañaba desde que tenía uso de razón, sobre la noche anterior, sobre cómo estaba segura de que si no hubiera huido, tal vez ni estaría viva esa mañana. La señora Elena me escuchó sin interrumpirme, sin juzgar. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, no tienes que volver a esa casa. Aquellas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. ¿Cómo? ¿A dónde iría? Vamos a cuidar de ti, continuó, pero necesito que vengas conmigo. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi vida iba a cambiar en ese momento, pero no sabía si sería para mejor o para peor. Mi maestra me abrazó antes de que me fuera. Fue un gesto simple, pero me hizo sentir un calor que no conocía. Vas a estar bien, susurró, y quise creerle. Me llevaron a un albergue, un lugar sencillo, lleno de otros niños que también cargaban sus propias historias de dolor. Era extraño, pero al mismo tiempo me sentía menos sola allí. Los días pasaron lentamente. Me preguntaba todo el tiempo qué sería de mí, a dónde iría después. ¿Será que mi madre algún día me buscaría? Pero nadie vino. Ninguna noticia de ella, ninguna palabra sobre mi padre. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Entonces, un día me llamaron para una conversación. Encontramos una familia para ti. Mi corazón se aceleró. No sabía si era miedo o esperanza. Pero lo que no imaginaba era que aquella nueva vida me traería desafíos que nunca podría prever. Ser adoptada. La idea parecía extraña. Nunca había conocido otra casa aparte de aquella en la que crecí. Nunca había vivido en otro ambiente. Y ahora decían que tendría una nueva familia. En los primeros días en el albergue, trataba de no crear expectativas. Veía niños llegando y yéndose, algunos felices, otros llorando, algunos volviendo después de un tiempo.
Nada parecía permanente allí, pero entonces apareció una mujer. Se llamaba Teresa, tenía una mirada tranquila pero firme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era baja y serena. Recuerdo la primera vez que me miró a los ojos. No fue una mirada de lástima ni de curiosidad, fue como si me viera de verdad. «¿Cómo estás, Dolores?», preguntó. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba eso que tardé un poco en responder. «Estoy bien», mentí. Ella sonrió levemente, como si supiera que no era verdad, pero no me presionó. «¿Te gustaría vivir conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa, tan directa. No sabía qué responder. Quería una familia, quería un hogar, claro, pero confiar en alguien de nuevo, eso era otra historia. Al final, no tuve elección. Pocos días después, recogí mis pocas pertenencias y me llevaron a la casa de Teresa. Era una casa sencilla pero acogedora, muy diferente de todo lo que conocía. Sin gritos, sin miedo. Pero el miedo todavía estaba dentro de mí. En los primeros días, apenas hablaba. Mis movimientos eran calculados, mi respiración silenciosa. Esperaba que en cualquier momento Teresa cambiara, que mostrara un lado sombrío como hacía mi padre. Pero eso nunca ocurrió. Ella me trataba con paciencia, sin invadir mi espacio. Siempre preguntaba si quería comer, si necesitaba algo, pero nunca me forzaba. Una noche me desperté asustada. Una pesadilla. La sensación de la bofetada de mi padre aún ardía en mi piel, aunque él ya no estuviera allí. Me levanté despacio de la cama, fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Fue cuando vi a Teresa sentada en el sofá, leyendo un libro. Me miró y sonrió. «¿No puedes dormir?», negué con la cabeza. Ella cerró el libro y dio unas palmaditas en el espacio a su lado en el sofá. «¿Quieres conversar?». Dudé. Durante tanto tiempo había aprendido que hablar era peligroso. Pero esa noche, por primera vez, me senté a su lado. No se lo conté todo. Aún no podía. Pero hablé un poco sobre el albergue, sobre cómo me parecía extraño estar allí, en un lugar donde nadie me gritaba. Ella solo escuchó, sin interrumpir, sin hacer preguntas incómodas. Cuando terminé, solo dijo una cosa: «¿Estás segura ahora?». Esas palabras se quedaron en mi cabeza por días. ¿Estaba segura? Quería creerlo, pero la verdad es que el pasado aún estaba conmigo y todavía tenía un largo camino por delante. Los días en la casa de Teresa pasaron lentamente. Cada mañana parecía una prueba, un intento de entender si aquello era real o solo una ilusión pasajera. Me despertaba antes de que saliera el sol, un hábito que traía desde los tiempos en que necesitaba evitar a mi padre. Mi cuerpo aún se encogía al menor ruido. Mi corazón se aceleraba siempre que alguien hablaba más fuerte. Pero en aquella casa todo era diferente. Teresa nunca levantaba la voz, nunca me miraba con ira. Me trataba con paciencia, como si entendiera que necesitaba tiempo. Aún así, confiar no era fácil. En las primeras semanas comía rápido, como si tuviera que terminar antes de que alguien me quitara la comida. Teresa lo notó. «No tienes que apurarte, querida», me dijo una noche mientras servía más sopa en mi plato. «Aquí nadie va a quitarte nada». Quería creerle, pero años de miedo no desaparecen de un momento a otro. Fue solo después de un tiempo que comencé a relajarme. Pequeños momentos. Una tarde en que nos quedamos sentadas en el portal simplemente sintiendo el viento. Un pastel que hizo sin motivo, solo porque pensó que me gustaría. La manera en que doblaba mi ropa con cuidado, como si cada prenda fuera preciosa. Nunca me habían tratado así antes. Pero por más que intentara permitirme sentir seguridad, las pesadillas continuaban. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en aquella casa. Veía a mi padre mirándome. Sentía el dolor de los golpes, la sensación de no tener dónde correr. Despertaba sin aliento, sudada, el corazón acelerado. Al principio lo ocultaba de Teresa. No quería molestarla, pero ella se dio cuenta. «¿Tuviste una pesadilla, verdad?», preguntó cierta mañana cuando me vio con ojeras profundas. No quería responder, pero terminé asintiendo con la cabeza. Ella respiró hondo y se sentó a mi lado. «El pasado no desaparece de un momento a otro, Dolores,
pero ya no puede hacerte daño. Bajé los ojos. Parece que todavía puede. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego tomó mi mano. No puedo borrar lo que te pasó, pero puedo ayudarte a seguir adelante. Aquello se quedó en mi cabeza el resto del día. Seguir adelante. ¿Qué significaba seguir adelante? Estaba en un nuevo lugar, rodeada de una persona que me trataba bien, pero todavía sentía que una parte de mí estaba atrapada en el pasado. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras arreglábamos la casa, encontré una caja de cartón en el fondo del armario. Dentro había un álbum de fotos. Cuando lo abrí, vi imágenes de niños que no reconocía. Teresa apareció detrás de mí y suspiró al ver lo que yo estaba sosteniendo. «Esos son mis hijos del corazón», dijo con una sonrisa triste. Fruncí el ceño. «¿Tus hijos?» Se sentó a mi lado y tomó el álbum. «Nunca tuve hijos biológicos, pero he cuidado de muchos niños antes que tú». Pasé las páginas y vi rostros diferentes. Algunas fotos eran antiguas, otras más recientes. «¿Dónde están ahora?», pregunté. Teresa pasó los dedos por una de las fotos, como si acariciara el rostro de alguien. Crecieron, siguieron sus vidas. Algunos vuelven a visitar, otros no. Sonrió, pero sus ojos estaban llenos de nostalgia. Cada uno de ellos se llevó un pedacito de mi corazón. Miré las fotos nuevamente, tratando de imaginar cómo sería mi vida de ahora en adelante. ¿Sería una más entre aquellos niños? ¿Me quedaría allí por un tiempo y después partiría? ¿Crees que algún día yo también voy a poder seguir adelante?, pregunté en voz baja. Ella puso su mano sobre la mía. «Sé que lo harás». Quería creer en esas palabras, pero todavía había algo dentro de mí que me ataba al pasado. Y para realmente seguir adelante, sabía que necesitaría enfrentar eso de una vez por todas. Los días se fueron convirtiendo en semanas. Poco a poco me fui acostumbrando a la rutina en aquella casa, a los gestos amables de Teresa, al hecho de que nadie iba a lastimarme allí. Pero confiar de verdad, eso todavía parecía imposible. Incluso cuando Teresa me trataba con cariño, mi mente me decía que no bajara la guardia. En cualquier momento todo podría cambiar. Todavía tenía pesadillas. Todavía me despertaba en medio de la noche sintiendo el olor a alcohol, escuchando los gritos que ya no estaban allí. Y entonces, un día, recibí una noticia que no esperaba. «Tu padre fue arrestado». Las palabras de Teresa me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un instante sentí que no podía respirar. «¿Qué?». Mi voz salió baja, casi un susurro. Lo agarraron en una pelea borracho. La policía descubrió las denuncias contra él. Me quedé en silencio. Mi corazón latía rápido. Debería sentir alivio, ¿verdad? Pero lo primero que sentí fue miedo. «¿Él sabe dónde estoy?», pregunté. Teresa tomó mi mano. «No, y nunca se acercará a ti de nuevo». Pero la parte herida dentro de mí no podía creerlo tan fácilmente. Pasé toda la vida huyendo de él, y ahora me decían que estaba libre. Era difícil de aceptar. En los días siguientes, mi cabeza no paraba. Me preguntaba si mi madre lo sabía, si todavía estaba viva, si se preocupaba por mí. Y entonces una pregunta comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si la buscara? No sabía si estaba lista, pero sentía que para seguir adelante necesitaba respuestas. Entonces decidí, iría tras ella. Y esta vez no huiría, enfrentaría mi pasado de frente. No podía dejar de pensar en mi madre. ¿Sabría que mi padre había sido arrestado? ¿Pensaría en mí? ¿De alguna manera ella también habría intentado seguir adelante? Necesitaba saberlo. Con la ayuda de Teresa empezamos a buscar. Fue un proceso largo, lleno de incertidumbres, pero un día recibimos una noticia. Mi madre estaba viva y vivía en una ciudad no muy lejos de allí. La idea de verla de nuevo me puso ansiosa. Una parte de mí quería correr hacia ella, escuchar sus explicaciones, entender por qué nunca volvió. Otra parte quería odiarla. ¿Cómo pudo dejarme atrás? Cuando finalmente la encontré, mi corazón latió fuerte. Estaba diferente. El tiempo había dejado sus marcas, pero seguía siendo la misma mujer que recordaba.
Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto me vio. Dolores. Su voz temblaba. Por un instante nos quedamos solo mirándonos. Ninguna palabra sería suficiente para borrar lo sucedido. Ninguna explicación cambiaría el hecho de que durante tantos años crecí sola, pensando que ella nunca volvería a pensar en mí. Te busqué, dijo con la voz quebrada, pero no sabía dónde estabas. No sabía si me odiarías. Quería decir que sí, que todo estaba bien, pero no lo estaba. ¿Por qué nunca volviste?, pregunté, sintiendo las lágrimas caer antes incluso de darme cuenta de que estaba llorando. Ella bajó la cabeza. Pensé que estarías mejor sin mí. El dolor en su voz era real. Podía verlo. Pero eso no cambiaba todo lo que yo había pasado. Nos quedamos sentadas conversando por horas. Me contó sobre su vida después de huir, sobre cómo se sintió culpable todos los días, sobre cómo vivió con miedo, pensando que tal vez yo estaba sufriendo aún más sin ella. Yo le conté sobre mi vida, sobre la casa de Teresa, sobre cómo, a pesar de todo, había conseguido sobrevivir. Y allí, en ese momento, entendí algo. El pasado no puede borrarse, pero tampoco tiene que definir quién eres. Miré a mi madre y por primera vez no sentí rabia. Sentí lástima. Ella también era una víctima, solo que, a diferencia de mí, ella nunca tuvo una Teresa. Al final, no necesité decir que la perdonaba. Ella lo vio en mi mirada. Nos dimos un abrazo. Fue extraño, fue doloroso, pero fue necesario. Nunca volví a vivir con ella. Mi vida ahora era otra. Teresa fue mi verdadera familia, aquella que me mostró que todavía existía bondad en el mundo. Y, ¿sabes? Cuando miro hacia atrás, veo que todo lo que viví me trajo hasta aquí. Sí, sufrí. Sí, pasé por cosas que ninguna niña debería pasar. Pero sobreviví. Y hoy, después de tantos años, sé que mi historia no es solo sobre dolor. Es sobre fuerza, sobre comenzar de nuevo y principalmente sobre nunca perder la esperanza. Y esta fue mi historia. Una historia de dolor, de miedo, pero también de fuerza y de nuevos comienzos. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, de verdad. No siempre es fácil recordar todo esto, pero si mi historia puede ayudar a alguien, entonces habrá valido la pena contarla. Ahora cuéntame, ¿viviste algo que te marcó? ¿Algo que te hizo más fuerte? Si quieres, escribe aquí en los comentarios. Me encantará saber que no estoy sola en esta conversación. Y antes de irme, suscríbete al canal y deja tu like, ¿vale? Eso ayuda mucho y me hace feliz saber que hay gente escuchando mis palabras. Gracias por estar aquí. Un beso en tu corazón.